La pandemia y la crisis de los sistemas de transporte masivo en Colombia, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, marzo 15 de 2021. Publicación en Razón Pública por el Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Introito. La caída dramática de la demanda de los sistemas de transporte masivo puede poner en jaque la posibilidad de tener una movilidad eficiente y ecológica. ¿Qué hacer? En los grandes núcleos urbanos se ha pensado durante años que los medios masivos de transporte son la alternativa más ecológica y eficiente. Por eso, en la década de los 80 se construyó el metro de Medellín y en la de los 90 el Transmilenio de Bogotá como soluciones a varios problemas de la ciudad. En Colombia, 7 ciudades que cuentan con sistemas de transporte público masivo: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira. 6 de Bus Rapid Transit, BRT, y el sistema integrado de Medellín, metro, tranvía, cables y BRT, y que movilizan anualmente 2.175 millones de pasajeros al año. Redujeron su capacidad al 35% para evitar convertirse en foco de contagio de COVID-19. En la imagen, el comportamiento de los sistemas integrados de transporte masivo en Colombia. El Transmilenio en Bogotá, cómo se comportó: pérdida del 23,2%. El SITBA de Medellín, 24%. Transcaribe de Cartagena perdió el 6,1%. El mío de Cali, 26%. Metrolínea de Bucaramanga redujo 24,5%. Megabús de Pereira, 22,5%. Y el Transmetro de Barranquilla cayó 18,3%. Eso es el porcentaje de ocupación el 11 de mayo frente a un día típico laboral antes del 20 de marzo. El transporte en crisis. En Medellín el metro tuvo una inversión inicial de $643,5 millones. Actualmente, con 34,5 kilómetros de recorrido, beneficia a unos 4 millones de habitantes del Valle de Aburrá y moviliza a más de 1 millón de pasajeros por día. Si se cuentan los 5 cables, las 3 rutas de buses y la ruta del tranvía, el sistema moviliza en promedio 1,4 millones de usuarios diarios. En el caso de Bogotá, la crisis del transporte público tradicional en los años 80 y la inviabilidad de hacer un metro llevaron a la creación de Transmilenio. Hoy el sistema cuenta con 113 kilómetros de extensión y 254 kilómetros de troncal proyectados. Sin embargo, ambas obras están en crisis por los efectos de la pandemia. ¿Qué está pasando y qué se puede hacer? En la imagen vemos los sistemas integrados de transporte masivo, arriba en el Valle de Aburrá, abajo en Bogotá. Transporte en tiempos de pandemia. Con la emergencia sanitaria, la demanda del transporte público ha disminuido, mientras que han aumentado el uso de la bicicleta y la marcha a pie. Por esto, hoy los planificadores y los responsables del gasto público no solo deben considerar los cambios en el modelo de ocupación del suelo y los usos del territorio en el medio urbano, sino la infraestructura y la accesibilidad para la movilidad sostenible. Pero el efecto de la pandemia sobre el transporte va más allá. En 2020 la economía colombiana sufrió una caída del 6,8% del Producto Interno Bruto respecto de 2019 y la economía del transporte colectivo no fue la excepción. Según el DANE, durante el cuarto trimestre de 2020, el parque automotor para el transporte urbano de pasajeros se redujo en promedio 12,9% respecto de 2019. Además, el número de usuarios cayó en un 42,8%. En el trimestre de octubre-diciembre de 2020, el 59,2% del parque automotor en servicio
En el área de cobertura correspondió al transporte tradicional y 40,8% a los sistemas integrados de transporte masivo SITM. Además, el 43,6% de los pasajeros se movilizaron en transporte tradicional y el 56,4% en los SITM. En la imagen, variación anual de pasajeros transportados por tipo de vehículo en 8 áreas metropolitanas y 15 ciudades para el cuarto trimestre de 2020. Obsérvese, por ejemplo, en total una reducción del 42,8%, en el sistema de transporte tradicional del 41,4% y en el sistema de transporte masivo y cable la reducción fue del 43,8% según el DANE. Lo que viene, caso Medellín. Con la dramática reducción del número de usuarios, los gobernantes locales tendrán que acudir al plan de recuperación de la pospandemia para evitar subir las tarifas del servicio público de transporte. Durante el cuarto trimestre de 2020, el parque automotor para el transporte urbano de pasajeros se redujo en promedio de 12,9% respecto de 2019. Por ahora parece que aumentar el aforo no es suficiente. En Medellín, los expertos afirman que la pérdida estructural de la demanda del servicio en el metro será de un 15 o 20% en el mediano plazo. Mientras tanto, Medellín aún espera un aporte del 60% de la nación para financiar la tercera línea del metro, que costará cerca de 3,5 billones de pesos, movilizará 179,000 pasajeros día y contará con 13,5 kilómetros. Imagen, la gráfica ilustra cuál es el metro de Medellín. Obsérvese la dirección norte-sur de la línea principal y es la que va hacia el poniente de la ciudad. Lo que viene, caso Bogotá. En Bogotá, la firma del acta de inicio de la construcción del metro llega como un bálsamo en medio de la crisis. En efecto, se trata de un paso fundamental e inaplazable y una señal de esperanza para la movilidad de esta megalópolis de 8,6 millones de habitantes. Esperamos que la obra sea un catalizador para aumentar la demanda agregada. En todo caso, vale la pena mencionar que, pese a la caída e indicadores en el servicio, los estados financieros de esta empresa muestran una utilidad operacional en 2020 de 5,000 millones de pesos, un 8% superior a la del 2019. Lo anterior puede ser económicamente irrelevante frente a la inversión de 14 millones de dólares para la primera línea del metro. Sin embargo, está claro que Bogotá necesita un proyecto de transporte que le aporte a la calidad de vida y a la productividad de sus ciudadanos. En la gráfica, el sistema Transmilenio Metro de Bogotá en azul, la línea del metro en negro, la línea de Transmilenio y unos círculos pequeños rojos muestran la combinación de estaciones del Transmilenio compartida con el sistema metro. ¿Qué hacer? Superar la crisis económica que ha provocado la pandemia no será fácil. En la reactivación económica se les debe dar prioridad a la salud y el empleo, que son probablemente los frentes más afectados. Recordemos que, mientras que en 2019 la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades era del 10,5%, la del 2020 fue del 18,2%. Además, es normal que una parte importante de los recursos que el gobierno aspira a recaudar con la nueva reforma tributaria estén destinados al componente social, por ejemplo, a subsidios y transferencias a los hogares más vulnerables. Pero eso no puede significar que el gobierno no le apueste a la recuperación económica a través de la inversión, en especial en los sistemas de transporte masivo del país. Esta estrategia puede contribuir a tener una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que aumente el empleo e incentive la movilidad eficiente y ecológica. Imagen, distanciamiento y autocuidado en el sistema de transporte masivo. Movilidad y economía. A finales
de 2020, el Congreso de la República aprobó un presupuesto de casi 314 billones de pesos, de los cuales 58,5 billones estarán destinados a la inversión. En ese rubro puede estar parte de la clave de la recuperación económica. En todo caso, en el largo plazo la economía colombiana enfrenta otros retos que deben ser atendidos, entre ellos una deuda externa que en octubre de 2020 llegó a los 150.000 millones de dólares, una caída en la inversión extranjera que en los 2 últimos lustros pasó de una media de 10.000 millones de dólares a tan solo 6.300 millones de dólares. Sí, el costo de la pandemia, que sin los 3.000 billones de pesos de las vacunas ya duplica el recaudo de la reforma tributaria que está por implementarse. Imagen el costo de la congestión versus beneficios de la movilidad para reflexionar. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Manizales, marzo 15 de 2021, publicación en Razón Pública. La portada de este documento: distanciamiento y autocuidado en el transporte público, de la agencia de cooperación alemana GIZ. La contraportada en esta misma página: COVID-19 y medios de transporte masivo en Medellín y Bogotá, de la Universidad de los Andes, documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional. Los enlaces son Aerocafé en tiempos de pandemia, aire urbano contaminado, ¿qué hacer?, Andén Pacífico Colombiano, otro puerto, anotaciones a la navegación del Magdalena, Colombia intermodal, hidrovías y trenes, Colombia mira a la cuenca del Pacífico, Colombia por un desarrollo satelital, conectividad regional y ciudad región del eje cafetero, Cor Magdalena, Lecumbria Caldas, corredor bimodal cafetero, crisis y opciones en el Río Grande de Colombia. ¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? Desde los Andes al Orinoco y al Amazonas, 2 plataformas logísticas para la ecorregión, eje cafetero y transporte intermodal, el Río Grande en la audiencia ambiental Caribe, el territorio del Río Grande, la Magdalena, el río Cauca en el desarrollo de la región, ferrocarril cafetero, un tren andino para integrar el territorio, ferrocarriles e hidrovías, claves para la multimodalidad, ferrocarriles, integración y progreso para Colombia, ferrocarril interoceánico verde para Colombia, fundamentos de economía y transportes, impactos del nuevo canal de Panamá, impacto por la multimodal en el Magdalena Centro, introducción a la economía del transporte, la crisis del transporte masivo en Colombia, la logística del transporte, un elemento estratégico en el desarrollo agroindustrial, la gran cuenca Magdalena-Cauca, logística del transporte para la RAP del eje cafetero, los peajes en Colombia están sobreutilizados, Magdalena Centro como nodo andino intermodal, magdaleneando hasta el Tolima Grande, Manizales, funciones urbanas y metropolitanas, Matecaña, opciones aeroportuarias, movilidad y modelo urbano, navegando el Río Grande de la Magdalena, Pacífico, biogeográfico y geoestratégico colombiano. ¿Para dónde va el Magdalena? Peajes sí, pero no así y menos ahí. Planificación estratégica para la movilidad, plataformas logísticas y transporte intermodal en Colombia, por un territorio verde y funcionalmente integrado, reflexiones sobre el Río Grande en la Agenda Ambiental Caribe, retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena, revolución urbana, desafío para el eje cafetero, sistema ferroviario para la región andina de Colombia, textos verdes, Tribugá, ¿es posible el desarrollo sostenible? Túnel de la línea, un canal bioceánico por el Chocó biogeográfico, un contexto para el puerto de aguas profundas en Tribugá, Colombia, un plan maestro de transporte multi pero no intermodal, un team verde para el POT, Urabá frente al mar de Colombia, vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero, Yoma, el río de Colombia impactando el territorio. Gracias.